Estamos listos entonces, ¿ok? Vamos a dar paso, pero no sin antes quiero presentarles a los profesionales que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos a la doctora Yedith Valcárcel, ella es médico de la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en nutrición de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Tiene un posgrado de nutrición clínica y salud pública del Instituto de Formación de la Universidad de Barcelona. Es educadora en diabetes, es médico-nutrióloga asociada del Hospital Metropolitano en Quito y fue presidenta también de la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral. Por otro lado, también tenemos al doctor Tiago Jerónimo. Él es médico endocrino pediatra. Hizo su residencia de pediatría y endocrinología en el Hospital Clínica de Porto Alegre. Trabajó como fellow en endocrinología pediátrica del Hospital Niño de Jesús en Madrid. También hizo un fellow en Diabetes Raybould y Children's University Hospital en Cleveland, en Ohio, Estados Unidos. Tiene ya su doctorado en epidemiología y salud pública. Tiene entre sus publicaciones también se encuentra nuevos dispositivos en la administración de insulina y resultados glicémicos en pacientes jóvenes con diabetes tipo 1. Tiene también entre sus publicaciones el protocolo para una revisión sistemática y un metaanálisis. Por otro lado, también le tenemos al doctor Juan José Salazar. Él tiene su especialidad en endocrinología y nutrición. Actualmente trabaja en el Hospital Tortosa Virgen de la Cinta en la ciudad de Tortosa, en Barcelona, España. Él estudió en la Universidad Internacional del Ecuador y es una persona que nos ha acompañado ya por 14 años. Se inició en la fundación a los 16 como líder juvenil y ahora conforma parte de nuestro grupo de médicos que nos acompañan y que están siempre con nosotros. Quiero darle un especial agradecimiento tanto a Juanjo como a Tiago, pues están con 7 horas de diferencia, ya es la 1 de la mañana y nos están acompañando, así que muchísimas gracias por esta deferencia hacia la fundación, hacia los padres, que siempre estamos muy ávidos de conocer mucho más. Muchísimas gracias a ustedes y sin más vamos a empezar con este tema, que han sido temas que nosotros vemos que a lo largo de nuestro trabajo en la fundación siempre estamos con estas dudas que están alrededor de la enfermedad de nuestros hijos. Sabemos que la diabetes es una enfermedad autoinmune, que cada año se registran nuevos casos. En los últimos años vemos que ya hay un crecimiento sostenido de nuevos casos, más o menos un 5% de acuerdo a las cifras que nos entregan tanto IDF como las otras organizaciones que están atrás. Y vemos que la diabetes tipo 1, al menos vemos que estos problemas de los factores medioambientales, como también los temas genéticos, como que interactúan, y parece que esto también está contribuyendo a que se presenten más casos en diabetes tipo 1. Ahora con el COVID, yo me imagino que ustedes también nos contarán cómo han sido sus experiencias, si es que hay o no hay nuevos casos que también podrían estarse atribuyendo a esto. Pero con todas estas cosas sí nos queda una cierta duda en que si la diabetes tipo 1 puede ser un detonante tal vez o una patología de riesgo para asociar a otras complicaciones o otras enfermedades autoinmunes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tiago? Si es que hay algún tipo de relación, y si es que hay, ¿cuáles son entre las más importantes que podrían darse? Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches, ya que como ha dicho Lucy, hablo desde España. Muchas gracias por la invitación, Lucy, por estar una vez más participando
como médico voluntario del campamento. Es siempre un placer estar ahí con todos ustedes. Y vamos, yo creo que esta charla, este conversatorio será bastante interesante porque realmente son pequeños, es una conversación con los padres y algo, sí, es algo que una de las ventajas, si se puede decir ventajas así del campamento virtual, es exactamente ese espacio que estamos dando a los padres para que tengan un poco más de contacto con el equipo médico, equipo de otros profesionales sanitarios que pueden intentar de alguna forma, por lo menos suavizar un poco las dudas o las angustias que tengáis respecto a la diabetes tipo 1 de vuestros hijos, cosas que a veces durante una consulta a veces un poco complicado o tenéis muchas dudas, y aquí de alguna forma estaráis un poco más, os vais a sentir un poco más cercano de nosotros y entonces que eso sea realmente un conversatorio. Bueno, respecto entonces a lo que me ha preguntado Lucy. Bueno, como sabéis, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Por ser una enfermedad autoinmune, conlleva una probabilidad mucho mayor de tener otras condiciones, otras enfermedades autoinmunes. Sabemos que las más comunes de estas son realmente la tiroiditis, más bien la tiroiditis de Hashimoto, que sería un hipotiroidismo, y la enfermedad celíaca. Son las más encontradas, que andan más o menos en paralelo con la diabetes tipo 1. Entonces, simplemente por el hecho de ya tener la diabetes tipo 1, significa que hemos desarrollado anticuerpos. Como sabemos, para tener una diabetes tipo 1, para tener el diagnóstico de la diabetes tipo 1, tenemos nuestros niños, nuestros hijos, tienen autoanticuerpo positivo para algunas células, ¿vale? Entonces, al tener esos autoanticuerpos positivos para algunas células, tienen una posibilidad mayor de desarrollar. No significa, por ejemplo, el hecho de tener un anticuerpo, significa que va a desarrollar, por ejemplo, la enfermedad celíaca o tener un anticuerpo contra la tiroiditis, significa que va a desarrollar el hipotiroidismo en aquel momento. Pero en un futuro, a veces no tan cercano, pero en un cierto futuro, sí sabemos que en algún momento de la vida va a desarrollar. Entonces, hay sí una cercanía muy grande entre otras enfermedades autoinmunes y la diabetes tipo 1, Lucy. Si esta era la pregunta. Sí, en esto me llama un poco la atención lo que tú acabas de decir, es va a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? O mejor dicho, como padres debemos tener como un tema pendiente ahí de que es posible que mi hijo tenga. Te cuento, por ejemplo, que aquí vemos muchos papitos que ya tienen años con diabetes, pero ¿existe algún examen en especial que uno deba solicitar a nuestro médico de cabecera, que podamos hacer el examen para saber si nuestros hijos tienen esta enfermedad, o hay algún detonante que yo pueda en el transcurso del tratamiento de mi hijo ver que me esté dando tal vez alguna señal de que podría haber algo por ahí? Gracias por la pregunta, Lucía. Una pregunta muy interesante porque realmente esto simplemente nos lleva a saber la importancia que existe en hacer un adecuado seguimiento con los niños y con las niñas con diabetes, porque simplemente haciendo este seguimiento que vamos mirando durante las consultas algunos hallazgos, algunos signos, algunas señales de que realmente puede estar desarrollando algo. Pero aparte de esto, siempre el médico de cabecera, el pediatra en su caso, cuando niños, y luego el clínico o el endocrino se está llevando con el especialista, debe tener la atención de hacer
pruebas regulares a los niños y a las niñas con diabetes. Estas pruebas inicialmente son pruebas generales que miden los anticuerpos, exactamente los anticuerpos relacionados a las células beta que desarrollaron la diabetes tipo 1, pero también otros anticuerpos, los anticuerpos relacionados a la tiroiditis, anticuerpos relacionados a la enfermedad celíaca y otros anticuerpos relacionados a otros órganos endocrinos que también pueden estar asociados a la diabetes tipo 1. Aparte de simplemente medir anticuerpos, a veces hay una ausencia de algunos tipos de pruebas en algunos lugares, no tenemos algún lugar, o a veces faltan kits para hacer esta dosaje. Sabemos que esto puede pasar. La clínica de un niño o una niña con diabetes también es muy importante. Entonces, por eso es esencialmente importante hacer un seguimiento. Un niño o una niña que va a tener enfermedad celíaca, no simplemente por dosar el anticuerpo, sabemos que puede estar con una posibilidad de tener enfermedad celíaca. Hay otros síntomas que pueden estar relacionados. Y igualmente, un niño con la tiroiditis también puede desarrollar algunos otros síntomas. Entonces, es importante hacer un seguimiento. Durante el seguimiento se puede hacer estas pruebas para intentar buscar si realmente ya existe la enfermedad, pero también una anamnesis que llamamos, que significa simplemente buscar a través de la entrevista con el paciente, con sus familiares, y también a la exploración física, también podemos intentar encontrar algún otro desarrollo de otra enfermedad autoinmune. ¿Qué característica especial tiene, por ejemplo, el hipotiroidismo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque entiendo que la enfermedad celíaca es un tema de una alergia, digámoslo así, al gluten, ¿no es cierto? Que eso va a afectarme con cierta sintomatología, como baja de peso, posiblemente diarreas o cosas así. Pero también sí escuchamos a veces que la tiroides juega un rubro muy importante dentro de diabetes tipo 1 y muchas veces se desarrolla la una y también viene y se desarrolla la otra. ¿Qué tengo que hacer yo como mamá una vez que ya estoy con el diagnóstico? ¿Cada qué tiempo tengo que hacerme un examen o tengo que hacerle, el examen a mi hijo y tomar en consideración estos temas? Bueno, respecto a la afección de la glándula tiroides, entonces yo creo que es muy importante sí hablar sobre esto porque la enfermedad autoinmune más común asociada a la diabetes tipo 1, entonces es algo que sí, que entre un 10 y 20% de las personas con diabetes tipo 1 van a acabar desarrollando una tiroiditis, que puede ser la mayoría de las veces una tiroiditis de Hashimoto, que sería el hipotiroidismo, o sea, una hipofunción, una baja producción de la hormona tiroidea, pero en algunos casos también un hipertiroidismo, sería una función exagerada de esta glándula tiroidea. Básicamente, la enfermedad tiroidea autoinmune sería entonces una agresión autoinmune, o sea, creamos anticuerpos que de alguna forma intentan matar las células sanas de la tiroides y acaba conllevando a un hipotiroidismo, que será la enfermedad de Hashimoto, como había comentado, o una hiperproducción que conlleva la enfermedad de Graves, ¿no? ¿Cómo se valora esto? Los síntomas de hipo y hipertiroidismo son muy distintos en generales. ¿Por qué? Porque los síntomas, para saber más o menos así, hacemos una asociación hipotiroidismo. Hipo significa disminuido, entonces siempre una disminución del metabolismo. Entonces, vamos a ver asociado al hipotiroidismo en los niños y niñas una dificultad de crecimiento, por ejemplo. La talla será un poco más bajita que lo normal.
un bajo rendimiento escolar, ¿por qué? Porque el niño está siempre más cansado, somnoliento, y la hormona tiroides es muy importante para el cerebro también, entonces vamos a tener un bajo rendimiento escolar, actúa un montón en las sinapsis nerviosas, entonces vemos una caída bastante importante del rendimiento, en la memoria sobre todo, un cansancio exagerado, la piel se vuelve un poco más seca y también los niños tienen un hábito de ir al vientre un poco más disminuido, entonces están más estreñidos. Al contrario, el hipertiroidismo es básicamente todo al contrario. Entonces, un niño súper agitado, acelerado, la altura también acelera un montón, hay un aumento del hábito intestinal un poco diferente del normal, incluso alguna vez con diarreas, insomnio, ¿no? Entonces son cosas bastante diferentes. ¿Y cómo lo rastreamos esto? Bueno, básicamente durante la exploración física, como decía, palpando la tiroide, vemos, no en todos los casos, pero en gran parte de los casos, un bocio, ¿no? Aquí en la región del cuello, o a través de un cribado dosando las hormonas tiroides y también, si posible, los anticuerpos. Eso es algo importante. Bueno, la exploración física se puede hacer siempre que se va al médico, pero la dosaje de las hormonas tiroides y de los anticuerpos es algo que se debería hacer por lo menos una vez al año, ¿no? Muchas gracias, Tiago. Como ustedes ven, es súper importante que aparte del examen, que es la hemoglobina glicosilada que trimestralmente hacemos con el afán simplemente de corregir los errores y de ir mejorando, es importante que por lo menos una vez al año nos hagamos este otro tipo de exámenes para también ir descartando cualquier otra enfermedad autoinmune. Ahora, mi querida Yedid, como vemos, estas enfermedades autoinmunes son más comunes realmente que raras en relación a la diabetes tipo 1. Creo que van muy conectadas de la mano y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya tengo a mi hijo con un diagnóstico de celiaquía? ¿Qué sería lo más importante que yo debería tomar en cuenta? Y sabiendo que esto tiene una relación directa con todo el tipo de alimentación que podría tener mi hijo al respecto de esta enfermedad. Buenas noches con todos, muchas gracias a todo el equipo por la invitación, es un gusto poder compartir de nuevo con ustedes. Bueno, como bien tú dijiste al principio, Lucy, estamos hablando de una alergia, como bien mencionaste, entonces el la primera medida que tenemos que tomar, pues es eliminar ese alimento de la dieta, entonces estamos hablando de que se trata de una alergia al gluten, entonces hay que eliminar todos aquellos alimentos que contienen gluten. Yo siempre les doy como una mnemotecnia que es un poquito fácil, que es TAC, terminado en 2C, entonces eliminamos trigo, eliminamos avena, eliminamos centeno y eliminamos cebada. Entonces, como conocemos cuáles son los alimentos que contienen trigo, pues el pan, las pastas, las galletas, es decir, todo lo que tenga harina de trigo. Entonces, eso debemos eliminar de la dieta. Hay avena incluso en el mercado que es sin gluten, ¿sí? Acá en Ecuador ya están empezando a salir muchos más alimentos sin gluten, porque antes era mucho más difícil conseguir, pero ya hoy por hoy, como ya está aumentando un poquito también lo que es la prevalencia de enfermedad celíaca, pues ya encontramos alimentos libres de gluten, como avena sin gluten, galletas sin gluten, entre otros, ¿no? Por ejemplo, también lo que es todo lo que tenga harina de centeno y también, por ejemplo, en los panes, ¿no? Y otra cosa importante es la cebada, por ejemplo, en los chicos adolescentes y todo algo común, la cerveza. Entonces, no deberían consumir este tipo de alimentos, ¿no? Yo creo que la pregunta a veces de los papás va más enfocado a qué puedo, porque a veces cuando uno les dice, no, es que tu niño tiene enfermedad celíaca y no puedes comer esto, esto, esto. Entonces, hay que identificar lo que no puedes, pero también qué alternativas tienen para poder sustituir
este tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la ventaja en Ecuador que tenemos miles de legumbres, ¿sí? Y de granos en general que nos pueden ayudar a cambiar un poquito por el pan, ¿no? Entonces podemos comer lentejas, frijol, habas, chochos, maíz. También podemos acá, que tenemos los platos típicos, veo que hay muchos de Guayaquil también. El verde, por ejemplo, es un buen sustituto para el pan. Lo que es la harina de maíz, por ejemplo, pero en la harina de maíz hay que identificar que en realidad sea libre de gluten, porque también encontramos en el mercado mezclas de harina de trigo con harina de maíz. Entonces es importante identificar que sea una harina de maíz pura, que en realidad no contenga, y pueden preparar con eso arepas, tortillas y otro tipo de alimentos que nos pueden servir para lo que es el desayuno, ¿sí? Algo que también deben tomar en cuenta es que las fuentes, por ejemplo, de proteína animal no contienen gluten. Entonces no hay por qué restringir, porque a veces les hacen como dietas muy restringidas por temor a que tengan gluten. Sin embargo, todo lo que son alimentos procesados pueden tener gluten. Entonces, de preferencia, consumir pollo, carne, pescado, pavo, pero evitar todo lo que es el consumo de carnes procesadas y de embutidos, porque muchos de ellos a veces tienen gluten también, sin contar pues todas las otras cosas que no son tan favorables de este tipo de alimentos procesados, ¿no? Como les decía, además del verde, también puede ser el plátano maduro, otra de las opciones. Tomar en cuenta también que las frutas son excelente fuente de carbohidrato y no contienen gluten, ¿sí? Entonces también es una alternativa de alimentos que nos aportan energía y que no contienen gluten. Y las grasas tampoco contienen gluten, así como los vegetales. Entonces, básicamente cuidarnos un poquito de aquellos que sí lo contienen y aprender a leer las etiquetas. Hay que leer las etiquetas de todos los alimentos. Yo por lo general prefiero decirles coman natural, es decir, traten de que no tengan que consumir un alimento al que hay que leerle la etiqueta, ¿sí? Sino comprar alimentos que sabemos que son naturales. El arroz, las papas, por ejemplo, es algo que también pueden consumir. Si a los chicos les gusta la quinoa, por ejemplo, es algo muy nutritivo y no tiene gluten tampoco. Y si a veces los papás te dicen, bueno, pero es que quiere una pastica o quiere preparar algún alimento con tipo pasta, tenemos acá en el mercado fideos de arroz, por ejemplo, que también pueden ser útiles, verificando que no contengan gluten. Y también hay ya fideos de quinoa. Entonces, son alternativas que nos pueden ayudar un poquito para hacer una dieta variada, ¿no? Muchas gracias. Yo había leído también que la celiaquía a veces se presenta como con bajas de peso y cosas así, pero eso también puede afectar. Es como yo como papá digo, mi hijo está bajando de peso, entonces seguro tiene celiaquía. ¿Puedo yo determinar, hacer un diagnóstico así? Hay tal vez una falta de otros componentes que yo pueda ver, no sé, vitamina D, alguna otra cosa, algún otro examen que yo tenga que chequearles a mis hijos, Judith, en lo que es el tema de celiaquía. Claro, bueno, tomemos en cuenta que la pérdida de peso puede ser un síntoma o signo de muchísimas patologías, ¿no? Incluyendo en los chicos con diabetes tipo 1 un mal control de su diabetes. Entonces, básicamente ese no creo que sea como el principal elemento que me va a ayudar a sospechar una celíaca. Sí, trastornos gastrointestinales. En los niños lo más común es la diarrea, pero tomemos en cuenta que hay quienes tienen enfermedad celíaca sin diarrea. Entonces, hay que estar pendiente de síntomas, si presentan problemas de distensión abdominal,
estamos sospechando, pues hacer los exámenes, que ya nos comentó el doctor Tiago, y para el manejo del peso, para el control del peso, pues bueno, la enfermedad celíaca produce mala absorción. Entonces, al haber mala absorción, es decir, que nosotros comemos y los alimentos no los logramos absorber en su totalidad, pues entonces el niño va a perder peso. En ese caso, el tratamiento viene siendo lo mismo. Evitemos qué es lo que me está produciendo la mala absorción y garantizar una dieta que tenga todo el aporte de energías completo, ¿sí? Con los diferentes componentes, grasas, carbohidratos y proteínas, para que el niño pueda mantener un crecimiento adecuado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, también de un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿hay tal vez alguna dieta en especial, algún alimento que yo deba no suspender definitivamente o disminuir el consumo? Simplemente no hay ninguna relación entre la alimentación y esta otra enfermedad. Bueno, en realidad no existe dieta para el hipotiroidismo, ¿sí? Es decir, con el hipotiroidismo pues se mantiene el mismo esquema de alimentación, sino que se hace el control hormonal respectivo para la sustitución de esa hormona que no tengo. Tratar de garantizar un buen aporte de yodo. Recordemos que acá en Ecuador uno de los problemas mayores es que no tenemos, sobre todo en la sierra, en la costa no hay ese problema, pero en la sierra no tenemos un buen suelo o un buen aporte de yodo a través de los alimentos, entonces es importante consumir la sal yodada. Acá está muy de moda consumir otros tipos de sal, ¿sí? Y en realidad el único aporte que tenemos de yodo nosotros es la fortificación que hay de la sal. Entonces sí es importante utilizar la sal yodada en la preparación de los alimentos para evitar la deficiencia de yodo, que podría empeorar un poquito el problema de la deficiencia hormonal. Se dice, por ejemplo, que hay algunos alimentos que pueden ser un poquito bociogénicos, como es la soya, las colíferas, por ejemplo, col, brócoli, pero en realidad no está demostrado que exista un beneficio en eliminar esos alimentos de la dieta, que algunos tienen otros beneficios, como por ejemplo fibra, hierro, calcio, que puede ser mayor al beneficio que te puede dar quitarlo en la dieta hipotiroidea. Entonces, no sé qué opinan los doctores al respecto, pero en realidad yo en el manejo de lo que es el hipotiroidismo les mantengo la dieta normal sin eliminar ningún tipo de alimentos. No sé si quieren aportar algo al respecto. Yo completamente de acuerdo. No hay ninguna relación respecto a la alimentación y el hipotiroidismo o hipertiroidismo autoinmune. Muchas gracias, Judith. Gracias también, Tiago. Juanjo, ¿ibas también a opinar? No, decir que estoy absolutamente de acuerdo, que ahí no hay mayor relación con la dieta. Perfecto. Entonces, yo creo que estas cosas es súper importante, como podemos ver, y quiero hacer un poco de énfasis en estas dos primeras enfermedades que vamos a tratar, y es la importancia que tenemos también de hacernos el examen completo una vez al año. Muchas veces nos descuidamos, dejamos pasar el tiempo, creemos que con la hemoglobina glicosilada ya estamos bien, pero sin embargo, vemos que sí podemos descubrir ciertas otras patologías que podrían estar afectando el cuidado de nuestros hijos. Entonces hay que hacer mucho énfasis en eso. Es importante que recordemos que por lo menos una vez al año tenemos que hacernos el perfil completo y saber que todos los otros componentes del organismo están funcionando de una forma correcta y adecuada para tener lo que tanto anhelamos todos los padres, que es tener esta calidad de vida para nuestros hijos. Ahora bien, sigamos avanzando. Estamos ahorita hablando, hemos hablado ya de lo que es la enfermedad celíaca y lo que es el hipotiroidismo, pero sabemos que hay otras alteraciones que también están pendientes y que están tal vez mucho más cercanas a nosotros y que tienen que ver con nuestro diario vida, ¿no? De nuestra vida, que a veces tampoco no le damos mayor importancia o que a veces no reconocemos ciertos signos que ellos sí nos mandan. Juanjo,
¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué podemos hablar? Yo sé que hay aquí, justamente hablando ya de los exámenes, esto de colesterol, de los triglicéridos que a veces no les tomamos en cuenta, o la presión arterial que a veces está ahí y no nos damos, no le damos, perdón, la importancia, y los nuevos casos también que estamos viendo ahora con la pandemia. Yo me imagino que ustedes también habrán visto el incremento de peso en los pacientes, y entonces hay otras cosas que ya nos están afectando, que ya no solo es la diabetes, sino que estamos sumando nuevas cosas a esta enfermedad. Bueno, pues el momento en que nosotros tenemos un diagnóstico de diabetes tipo 1, tenemos que entender a esta situación, a esta enfermedad como una enfermedad sistémica y una enfermedad crónica que va a estar con nosotros. Ahora mismo no tenemos ninguna cura, es decir, hasta el final. Es decir, muchos años, porque los niños crecen, se convierten en adultos y con el tiempo pues van a seguir viviendo con su enfermedad. Y en ese sentido, yo creo que es importante que nosotros comprendamos que el control de la diabetes no solamente pasa por controlar adecuadamente los niveles de azúcar, que eso es lo que hay que hacer y hay que hacerlo muy bien, pero también vale la pena vigilar otro tipo de condiciones que pueden acompañar al control de lo que viene a ser el azúcar propiamente dicho. Y aquí podríamos hablar un poco de tres cosas básicamente que están relacionadas y que probablemente en niños habitualmente hemos pensado que no son frecuentes y no son importantes, pero algún caso sí que podemos ver. Una de ellas es, por ejemplo, como bien decía Lucy, el tema del peso. Es fundamental que nosotros tengamos un cuidado sobre todo la alimentación y la actividad física de los niños y también de los adultos que tienen diabetes tipo 1 para que se pueda mantener un peso saludable. Es decir, si bien a nosotros nos interesa que los niños estén bien alimentados y que puedan tener todos los aportes de los nutrientes que necesitan, hay que tener cuidado también con el hecho de que el niño gane el peso que le corresponde por edad y por crecimiento y no vaya a tener un exceso de peso, porque podemos irnos al otro lado, que es el tema de la obesidad. Y la obesidad es una enfermedad o una condición que cada vez en el mundo es más prevalente, que se relaciona claramente con malos hábitos de alimentación y de actividad física también, pero yo creo que en la balanza tiene mucho más impacto la alimentación y que desafortunadamente cada vez afecta más a niños y a jóvenes. Y eso es un problema porque es una persona que va a estar expuesta mucho más tiempo al tema de la obesidad. Entonces, en los niños hay que vigilar el tema del peso, sobre todo ir viendo que les vayan aumentando el peso según el carril que les toca en las curvas de crecimiento. Y luego ya cuando somos adultos es importante que se pueda mantener un peso saludable. Mantener un peso saludable es importante porque nos permite tener por ejemplo, movernos con mayor facilidad. En sí mismo eso es bueno para nuestro corazón, eso es bueno para nuestro aparato cardiovascular, pero también se relaciona con el hecho de poder tener un mejor control de la diabetes. Las personas que tienen diabetes tipo 1 y además tienen sobrepeso o obesidad, cuesta un poco más controlar la diabetes. Posiblemente su cuerpo, además de no producir insulina, se vuelve resistente a la insulina, ¿no? Y esa resistencia a la insulina hace que necesitemos más cantidad de dosis y podamos entrar en un bucle, ¿no? De necesitar más cantidad de insulina, el exceso de insulina producirme hipoglucemias, las hipoglucemias producirme que haya que tener compensaciones de ingesta y entrar en un círculo vicioso que lo que hace finalmente es aumentar más de peso. Así que yo creo que la vigilancia del tema del peso, de la obesidad es fundamental. Luego tenemos un tema que afortunadamente en niños es menos frecuente, pero también se ha de vigilar, ya empieza a ser un poco más frecuente en adultos, que son las alteraciones de lo que tiene que ver con el colesterol. Nosotros tenemos varios tipos de colesterol en el cuerpo, un colesterol que se llama HDL, que le llamamos el colesterol bueno, porque hemos visto que en ciertos niveles va a ser protector para no sufrir eventos cardiovasculares, por ejemplo, infartos o problemas de ictus posteriormente en la vida, y hay un colesterol malo que se llama LDL. Lo cierto es que las personas que tienen diabetes
sobre todo de adultos, no tanto de niños, diabetes tipo 1 y tipo 2. Intentamos ser un poquito más estrictos con el control del colesterol, porque no queremos que el colesterol sea un problema añadido a la diabetes que pueda afectar la salud cardiovascular, sobre todo de las arterias. En los niños hay que vigilar el colesterol, ¿sí? La actitud ante las alteraciones de colesterol en niños no es igual que la que se hace en adultos. En adultos es básicamente, vamos a decir, se vuelve casi un automatismo. Si tengo el colesterol malo fuera de objetivo, lo que llegamos a recomendar normalmente es, se puede intentar con cambios de hábito de vida saludable, pero generalmente terminamos poniendo una pastillita. En niños se hacen otro tipo de intervenciones porque parece un poco agresivo poner pastillas a los niños muy pequeños, sobre todo con el tipo de pastillas que se utilizan para controlar el colesterol. Y bueno, y también puede ser que el niño, además de tener diabetes tipo 1, tenga un trastorno del colesterol familiar, ¿no? Que suma como un riesgo para la futura salud del corazón del niño. Entonces se ha de vigilar y se ha de ver cómo va evolucionando el tema del colesterol, que nos interesa tener el colesterol controlado, ¿sí? Y el tema de la presión arterial a mí me parece súper importante de mencionar, porque la presión arterial alta puede ser una alerta de algún tipo de complicación que está empezando a aparecer por la diabetes, particularmente. Es decir, en adultos nosotros sabemos que existe un porcentaje de la población que tiene la presión arterial alta, tenga diabetes o no tenga diabetes. Hay gente que le toca lo que se llama hipertensión arterial, ¿no? Entonces, sobre todo si aparece en gente muy joven, se han de hacer estudios para ver si es que hay alguna causa de esa hipertensión. Y la gran mayoría de gente que tiene la presión arterial alta de adultos suele ser porque, no, o sea, es decir, no encontramos causa, lo que se llama hipertensión arterial esencial. Pero en niños, y Tiago me va a corregir si me equivoco, es el aumento de la presión arterial puede ser como un signo de alarma de que puede estar habiendo alguna afectación del riñón. Pero a la vez, la presión arterial alta contribuye como un factor al daño vascular, al daño de los vasos, de vasos muy pequeñitos, de arterias muy pequeñitas que están en el riñón y que también están en el fondo del ojo en la retina. Entonces, como ven, es como el tema de la diabetes viene a ser una de las cosas que intentamos controlar, pero también tenemos que intentar controlar otros aspectos de la salud cardiovascular. Que bueno, los niños luego crecerán, serán adultos y la idea es que sean adultos sanos, que tienen su diabetes, que pueden vivir con su diabetes, pero que, como bien hemos hablado antes, puedan retrasar o evitar absolutamente el aparecimiento de complicaciones mediante este tipo de controles. Y un detalle es que se ha de hablar con el pediatra o con el médico que le lleva al niño para que le pueda hacer las mediciones de presión arterial que se deberían hacer cuando van a las consultas. Y hay que estar pendientes porque los números de la presión arterial de los niños no son iguales a las de los adultos. Y los pediatras tienen tablas y los que vemos niños o gente más joven tenemos tablas donde nos fijamos en los valores y comparamos con niños de su misma edad. O peso o talla, depende más o menos de cómo se haga la tabla, ¿no? Entonces, si en un adulto en general decimos que lo normal es tener la presión de 120/80, eso para un niño pequeño puede ser muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, si llegamos a determinar los valores de presión arterial en casa de un niño, es importante no quedarnos tranquilos pensando que los valores son iguales del niño, sino preguntar al médico si es que esos números que hemos nosotros conseguido se corresponden a los números que debería tener el niño por edad. Esto, Juanjo, tú acabas de decir que, o yo entendí, que si papá o mamá tienen problemas de colesterol o tienen también problemas de hipertensión arterial, puede ser un factor preponderante también para que mi hijo pueda tener también estos problemas y a esto sumado con su diabetes. Vamos a separar un poco. Bueno, en ambos casos
puede existir cierto factor genético y hereditario, ¿no? Pues en mi familia hay, mi abuela tiene hipercolesterolemia, mi madre tiene hipercolesterolemia y yo tengo el colesterol alto y además tengo diabetes. Son dos condiciones separadas, pero que se juntan en una misma persona. Este tipo de condiciones se conocen como un grupo de enfermedades muy grande que se llaman hipercolesterolemias familiares, ¿no? Hay otro tipo de hipercolesterolemias que están sobre todo asociadas en el adulto a, por ejemplo, sobrepeso, a inactividad física, a mala alimentación, que no son hereditarias, ¿no? Entonces, la hipercolesterolemia familiar puede también asociarse a obesidad o no, pero puede ocurrir en distintas, pues en varias generaciones. Entonces, sí sería importante. Esas son por mutaciones de genes concretos, pero también son enfermedades complejas y multifactoriales, igual que la diabetes, donde muchas cosas influyen. Pero sí parece que si tengo un familiar que tiende a tener colesterol elevado o tensión alta, yo podría tener un poco más de riesgo. Eso no quiere decir asustarse, quiere decir vigilar. Y sobre todo en las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2, tengan o no tengan familiares afectos con hipertensión y con colesterol, tienen que vigilarse el colesterol y también tienen que vigilarse la tensión arterial. Sí, es muy importante porque muchas veces dejamos esto de lado y vemos que tiene y juega un papel muy importante también dentro del control del cuidado de nuestros hijos. Pero claro, todas estas alteraciones, ahora estamos hablando, sí, del colesterol, estamos hablando también de obesidad, tienen que ver directamente con el tipo de alimentación que tenemos en casa, por un lado, y también con el nivel de ejercicio que podemos hacer para aplacar toda esa cantidad de comida que tenemos. Nosotros aquí, los de la sierra, comemos un montón de papas, los de la costa comen un montón de verdes, pero ¿cuál sería el equilibrio perfecto para poder llegar a esto, Yerid? De yo manejar valores buenos de todos, tanto de colesterol, de triglicéridos, ¿no es cierto? Por un lado, que no afecten el crecimiento de mi hijo, por otro, porque no, en diabetes sabemos que no es no coman, o sea, pueden comer, pero siempre y cuando exista la administración de la insulina que yo necesito, pero yo no quiero tampoco entrar en ese círculo vicioso. Como madre pongo más insulina, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes para esto? Y como bien decía Juan José, no hay que darles medicación. Creo que hay una alimentación que sí podemos hacer para que estos valores se mantengan dentro del rango. Ya, bueno. Primero que nada, Lucy, lo principal es mantener un peso saludable, ¿no? Entonces, ese es el primer punto y que es algo que también se debe evaluar en cada consulta, en cada control que tengan con su endocrinólogo, evaluar el peso y representarlo en la tabla según la edad de cada niño para ver si está acorde. Si ya detectamos que hay una alteración en el peso, un aumento de peso, pues ya hay que hacer intervención con terapia médica nutricional. De hecho, en los niños no hacemos dieta, esa palabra no existe en los niños. En los niños lo que hacemos es mejorar hábitos en general de estilo de vida, comiendo más saludable, ¿sí? Por supuesto, acorde a su edad, que eso se lo estimaría su dietista o el nutriólogo, quien le evalúe, pero también crear hábitos de actividad física. Entonces, una alimentación saludable es mucho más fácil de lo que creemos. Como ya les mencioné anteriormente, básicamente tratar de comer los alimentos más naturales posible, crear un equilibrio en el plato. A mí me gusta mucho, y bueno, tú lo sabes, Lucy, que siempre trato de hacer mucho hincapié en lo que es el plato saludable en los niños. Entonces, que el cuarto del plato sea la proteína. Una manera fácil también en los niños para saber que no están comiendo en exceso es la mano. Entonces, en la proteína, la palma de la mano vendría siendo más el tamaño de lo que deben consumir. El puñito cerrado más o menos nos puede ayudar a estimar la cantidad de alimento energético o fuente de carbohidrato que voy a consumir, ya sea el arroz, la papa, el fideo, que me debe ocupar más o menos el cuarto del plato, y
la ensalada, que me ocupe la otra parte. Evitar todo lo que es el consumo de azúcar y alimentos procesados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empezar a enseñarle a los niños que no hay mejor postre que una fruta. Entonces, esa es una alternativa que tienen para no estar consumiendo azúcares y otro tipo de alimento, que la mejor bebida que podemos tomar es el agua, ¿sí? Entonces, que se acostumbren también a hidratarse adecuadamente con agua. La fruta se come entera. Lamentablemente aquí en Ecuador está ese mal hábito de que el juguito tiene que estar acompañando el plato de comida. Eso ya hay que eliminarlo y acostumbrarnos a tomar agua en cada comida. Otra cosa, aumentar el consumo de fibras, es decir, preferir la fruta entera, preferir, como les mencionaba antes, incluir legumbres en las comidas, ¿no es cierto? En cuanto, por ejemplo, a los alimentos ricos en colesterol, hay mucha controversia, ¿no? Entonces, mi recomendación es, si es una persona, un niño sano, que no tiene problemas de colesterol, no hay que hacer tanta restricción de los alimentos ricos en colesterol, excepto aquellos que no son naturales, es decir, insisto de nuevo, los procesados, embutidos, todas esas cosas no son parte de la dieta. Eso deberíamos, ya no se deberían producir, ¿sí? Pero espérenme, nos quitaron, se quitaron, ya Yedith. Ahí se me escucha, ya. Entonces, pero por ejemplo, incluso si quieren comerse un tocinito el fin de semana, no hay tanto problema, se pueden comer un huevito con tocino esporádicamente, si son niños que no tienen problemas de colesterol. Otro temor que tienen es el huevo, ¿sí? Para mí no hay alimento más completo o proteína más completa que el huevo, ¿sí? Sobre todo en los niños, el huevo tiene muchas propiedades, incluso que nos ayudan en el desarrollo del sistema nervioso, del cerebro del niño, que le ayuda a mejorar concentración, que le ayuda incluso a mejorar inteligencia, como le digo yo, sí se puede mejorar también la inteligencia si la trabajamos. Entonces, sí pueden comer, en los niños incluso se puede hasta 2 huevitos por día, no hay ningún problema con 2 huevos enteros. Insisto, depende mucho. Cuando me llega ya un niño con una hipercolesterolemia y que tiene una hipercolesterolemia familiar, donde probablemente su sistema enzimático de la depuración del colesterol no es bueno, pues ahí sí lamentablemente me toca limitarle alimentos ricos en colesterol, ¿sí? Pero limitar, tampoco se trata de prohibir. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen colesterol? Pues justamente los alimentos de origen animal, las carnes, la piel del pollo, ya les mencioné antes el huevo, los lácteos enteros, pero si no tiene su colesterol y él come su leche entera, ya está demostrado que no hay problema, ¿sí? Puede consumir su leche entera siempre que lo haga en una proporción adecuada, ¿no? Eso es importante también, el control de cantidades, que eso lo pueden evaluar con su médico, ¿no? En cuanto a la actividad física, es importante diferenciar un poquito entre ejercicio, ¿sí? Y sedentarismo, ¿ya? Está también ya demostrado que el hecho de que hagan ejercicio, por ejemplo, su hora diaria, todo niño debería hacer 1 hora, como ponen su horario escolar, tener como se toma su medicina, como se pone su insulina, tener un horario donde tiene que hacer 1 hora diaria de ejercicio cardiovascular, ¿no? Cardiovascular es correr, trotar, bicicleta, nadar, bailar, jugar fútbol, básquet, lo que quieran, ¿sí? Y además es importante que rompan el sedentarismo. Ahorita en pandemia los niños pasan más de 8 horas sentados frente a una computadora. Entonces es importante que rompan el sedentarismo independientemente de el ejercicio que hagan. Entonces, por ejemplo, entre clase y clase, que se paren, que hagan un minutito, aunque sea de una gimnasia, y disminuyan ese tiempo sentado y en pantalla. Y busquemos ahorita actividades que no sean la computadora. Es decir, antes
salían de la escuela y se relajaban con el televisor o con la computadora. Ahorita tiene que ser al revés. Es decir, como todo es en la computadora, se acabó clases y se cerró esa computadora y no se vuelve a abrir hasta el siguiente día, y más bien buscar otro tipo de actividades en la casa que les mantengan más activos, ¿sí? En cuanto a la hipertensión, el único cambio que hacemos es el control de la sal, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son los alimentos más salados? Justamente los alimentos procesados. Embutidos, enlatados, salsa de tomate, es decir, ese tipo de alimentos que vienen con un procesamiento mayor y con mucha sal adicional. Si logramos controlar y restringir esos alimentos, pues probablemente vamos a tener un buen control de sal. No se trata de eliminar la sal, sino de disminuirla. Entonces se cocinan los alimentos con poca sal en casa y evitar que el niño esté añadiendo más sal a las comidas, ¿sí? La ventaja del niño es que está desarrollando su paladar. Entonces, si le enseñamos desde chiquitico, va a ser mucho más fácil que a lo largo de la vida mantenga sus hábitos. Ahora bien, hablamos de niños, efectivamente, pero nuestros niños crecen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo aquí veo algunas mamitas de sus hijos que ya tienen 16 años, 17 años, y entonces, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿mi hijo puede seguir comiendo su huevo todos los días o no? Entiendo que el colesterol, bueno, entendemos todos. Si mis niveles de colesterol están buenos, no hay ninguna restricción al respecto. Pero también quiero ponerme del otro lado y voy a ponerme desde el papel de papá. Resulta que tengo un hijo adolescente y mi hijo le gusta, pues yo sé que no es lo recomendable, pero le gusta la hamburguesa. ¿Cómo hago para conquistar? No impedirle, porque yo sé que si le digo no, igual se me va a comer, pero yo debo tener un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el joven de mi hijo, el grupo de sus amigos y también ese cuidado y el respeto que debe tener a su enfermedad. Debo mantener un equilibrio porque sabemos, si todo le digo no, va a decir bueno, pero a la vuelta de la esquina, saliendo del colegio, se va a pegar, se va a comer todas esas cosas. ¿Cuál es la forma más apropiada de coger y decirles a ellos y mantener este equilibrio de no negarles las cosas? Bueno, no debería decirlo, Lucy, pero a mí también me encanta la hamburguesa. Entonces, te cuento que la hamburguesa bien comida, como digo yo, no es un mal alimento. Es decir, yo me puedo comer una hamburguesa, escoger más bien el sitio donde me voy a comer la hamburguesa y comerme una hamburguesa a la plancha, por ejemplo, y le acompaño con el pan, pero contabilizo ese pan como mi porción del almidón o del carbohidrato que voy a consumir. ¿Qué es lo que sí evitaría al máximo? Las papas fritas, por ejemplo. Entonces, le doy la flexibilidad de que se coma su hamburguesa, pero que se pida la hamburguesa sin papas fritas. Más bien que las papas fritas pique un poquito del plato del amigo o de la mamá. Bueno, ahorita con COVID no podemos picar mucho, pero la idea es que aprendan que ese tipo de comidas, si las comes bien y lo haces esporádicamente, tampoco es un problema, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con mis familias de la costa? O sea, donde el maduro, donde el limón es parte de mi día a día, de mi alimentación diaria. ¿Cómo también manejo? ¿Qué consejos le doy a mis mamitas para que ellos tengan la oportunidad también de variar algo que está tan erradicado en nuestro ADN, de nuestras costumbres, ¿no? ¿Ya? Sí, insisto, la clave es la cantidad, la porción que me voy a comer. Yo me puedo comer un bolón de verde todos los días, que si es pequeñito, equivale a lo mismo de comerme el pan, o de comerme la arepa, o de comerme el maduro, por ejemplo. Entonces, la clave está en la cantidad. Siempre es mejor si lo hacen en casa, porque si lo haces en casa, no tienes que freír el bolón, sino que más bien lo haces al horno, con una cucharadita de aceite de oliva, o de otro aceite vegetal que no sea coco ni palma, ¿ya? Entonces le ponen esa cucharadita, lo hornean en vez de freírlo. Lo mismo pasa con las papas. Tú puedes hacer en tu casa papas fritas, entre comillas, y simplemente usas una cucharadita de aceite de oliva. Yo les digo, hierven un poquito la papa, le cortan como en rebanadas de papas fritas, le ponen una cucharadita de aceite de oliva, lo hornean y quedan deliciosas y más crocantes, ¿sí?
los chicos adolescentes, yo más me preocuparía un poquito por el alcohol, que es un poquito más difícil a veces de controlar. Y recordemos que si no hay un buen control de la glucosa y hay triglicéridos altos que suelen ir combinados cuando las glucosas no están bien controladas, pues el alcohol sí es una bomba. Entonces, más bien controlaría un poquito más por ahí y tratar de que si van a una fiesta o algo, pues que no excedan en tragos, que máximo consuman 1 o 2 copitas por vez para evitar esto. Y que recuerden que el problema del trago en la diabetes tipo 1 que usamos insulina es más el riesgo de una hipoglicemia posterior, ¿sí? Entonces, que tomen todas esas medidas necesarias para evitar que vayan a tener una hipoglicemia o que los triglicéridos se sigan disparando, ¿sí? Pero en comidas, yo siempre digo, todo lo natural se puede y el bolón es natural, ¿sí? Pero controlando cantidades para evitar que vayan a subirse mucho de peso o que suba la glucosa y tengan que estarse poniendo más insulina y se hace todo un círculo vicioso. Muchas gracias. Como ven, hay cosas que están muy cerca de nosotros y que con una buena alimentación podemos cambiar, podemos mejorar y está en nosotros como padres el cambiar este tipo de alimentos que a veces no son tan buenos, por más rico que sean y que nos gusten, y que los buenos hábitos en casa también ayudan y colaboran a esto. No necesariamente quiere decir que yo puedo comer todo, solo me pongo más insulina y con eso yo veo, porque como ustedes ven, hay otros aspectos que van a jugar un factor muy importante en el crecimiento y desarrollo de los niños y de nuestros hijos en realidad. Y hablando de esto del crecimiento y el desarrollo, vemos que en la fundación a veces nos preguntan mucho si será normal que porque mi hijo tiene diabetes, por eso es que no crece. ¿Qué factor es el que está asociado? ¿Tiene que ver esto lo uno con lo otro? O posiblemente a veces esta restricción alimentaria de que no consuma carbohidrato, que solo consuma verduras y todo lo demás afecta en este crecimiento. Tiago, ¿qué nos puedes comentar al respecto del crecimiento? Como pediatra, eso es algo bastante importante porque no podemos olvidar que el niño, no podemos pensar que el niño solo tiene la diabetes tipo 1 y vamos a dejar de pensar exactamente esto que nos acaba de aclarar Judith sobre la alimentación. Y también no podemos olvidar que el niño va a desarrollar su pubertad, que también va a tener un montón de otras cosas en la cabeza. Las hormonas estarán hasta arriba, las hormonas sexuales. Entonces, hay todo un paquete de cosas que el niño va a llevar con él, ¿no? Además de la diabetes tipo 1. Entonces, una de ellas es el crecimiento. Entonces, el seguimiento con el pediatra es fundamental para esto, para mirar cómo va su crecimiento. Y eso es una duda bastante importante porque se piensa o se elabora que la diabetes realmente, una persona que tiene diabetes es una persona más débil, más frágil y con esto no va a crecer bien, no va a desarrollar bien. Y esto no es verdad. ¿Por qué? Porque una persona que utiliza adecuadamente, si tiene pautado su tratamiento con insulina, toma sus dosis adecuadas, hace sus controles, va a crecer tal cual una persona que no tiene diabetes. Entonces, eso sería un mito, decir que una persona que tiene diabetes no va a crecer adecuadamente. Es verdad que no va a crecer o va a tener alguna afectación de su crecimiento si tiene otras condiciones asociadas. Primero, el tratamiento no está adecuado, no se pone bien la insulina. Puede conllevar incluso a síndromes que no son tan raros si no hace adecuadamente el tratamiento, como síndrome de Muriac, por ejemplo, que es un síndrome que realmente son niños que no se ponen la insulina, que no tienen un tratamiento adecuado y acaban teniendo complicaciones, y una de ellas es la afectación del crecimiento. Otra causa que puede afectar la talla, el crecimiento,
en los niños que tienen diabetes es propiamente la enfermedad celíaca, ¿no? En la enfermedad celíaca por sí sola ya es un alto factor de riesgo para afectar el crecimiento. Si no está bien diagnosticada y tratada, que sería el tratamiento de la enfermedad celíaca, sería básicamente quitar el gluten de la dieta, ¿no? La dieta exenta de gluten. Entonces, no es verdad, Lucy, que un niño que tiene diabetes va a crecer menos. Va a crecer tal cual un niño que no tiene diabetes, siempre y cuando su tratamiento esté bien puesto, con las dosis de insulina adecuadas y el niño esté alimentándose bien. Muchas gracias, Thiago. Gracias por la exposición de todos ustedes. Creo que ha sido muy clara. Vamos a dar pasos a las preguntas. De hecho, tengo algunas preguntas que me han hecho llegar por interno que quisiera que por favor me ayuden. Tengo, por ejemplo, dice, según el rango del laboratorio, la proporción de la albúmina y la creatinina de mi hija estaba un poco elevada. ¿Esto es un factor del cual yo tengo que preocuparme? ¿El colesterol, debemos hacer algo con este colesterol elevado? Juanjo. Voy a hablar un poquito del tema de la albúmina y la creatinina, que fue algo que no tocamos, pero parte de los exámenes que se deberían hacer en todo niño que tiene diabetes tipo 1 a partir de los 5 años de diagnóstico o si se diagnosticó en la pubertad desde el principio, es un examen de orina al año. La diabetes tipo 1 puede afectar el riñón sobre todo cuando está mal controlado. Pero es curioso porque la forma de afectar el riñón no se detecta en sangre. A veces ustedes saben que se puede medir en sangre unos parámetros que dicen, bueno, el riñón no está funcionando bien. Sino que en este caso lo que vamos a hacer es detectar la forma más precoz o más inicial, digamos, de la enfermedad renal por diabetes. Y eso es mediante la medición de unas proteínas en la orina que se van a filtrar. Anteriormente, o hace unos años, les pedíamos a los pacientes que recojan en unos frascos grandes la orina de 24 horas y ahora hacemos que con una muestra de primera orina de la mañana, medimos ahí una cantidad de las proteínas que se van a secretar en esa orina. Pero comparamos con otras sustancias que se eliminan por la orina, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama albuminuria o microalbuminuria. Eso es lo que queremos detectar y lo que queremos buscar. Este es el primer síntoma, o el primer signo, digamos, más que síntoma, el primer signo bioquímico en orina que tenemos de que el riñón puede estar siendo afectado por diabetes. Entonces, es importante que se confirme con otra muestra separada de un tiempo determinado que el clínico les dirá, a veces son 3, a veces son 6 meses, que esta información de esta alteración de la proteína en la orina se complemente con la exploración física y también con las mediciones de la tensión arterial. Y también es importante que se determine bien, por ejemplo, si es que no hay infección de orina o si es que no hay otra cosa que puede hacer que la muestra no sea buena, no sea correcta. ¿De acuerdo? Entonces, si es que sale alterado esto que deberíamos vigilar cada año, puede ser un signo inicial de afectación renal de la diabetes. Y ahí va a ser importante valorar con el clínico, el médico, el profesional que les atienda va a tener que valorar si es que se requiere iniciar algún tipo de medicación para proteger el riñón y evitar que esa complicación progrese, ¿no? Entonces, el mensaje importante aquí es que además de hacer los exámenes de sangre que se tienen que hacer todos los años, se tiene que hacer un examen de orina en una muestra en la mañana y se tiene que medir la microalbuminuria. ¿De acuerdo? La microalbuminuria. Y eso lo tenemos que buscar porque ese va a ser lo primero que va a aparecer alterado cuando el riñón de una persona con diabetes tipo 1 y tipo 2 también se afecta. Y bueno, lo que habíamos hablado un poquito del tema del colesterol. En adultos somos mucho más exigentes, digamos, con el asunto del colesterol. Y en niños somos un poco más
enfocados, o nos enfocamos, mejor dicho, un poco más en el cambio de hábitos, hacia hábitos saludables que tienen que ver con alimentación. Dos cosas que no hablamos sobre el colesterol, que bueno, creo que lo mencionó Yedid, y es que cuando el azúcar está muy mal controlado, el colesterol a veces también aparece mal controlado en los análisis. Entonces, a veces el hecho de que el colesterol salga mal puede ser porque el azúcar no está bien controlado, el colesterol o los triglicéridos. Y eso tendremos que ajustar bien el tema de la diabetes, el tema del control glucémico, para ver bien qué pasa con ese colesterol. Y otra cosa es que a veces las alteraciones del colesterol pueden ser secundarias a otras cosas, como por ejemplo lo que hablamos de la tiroides, ¿no? Que también se tendría que hacer, como hemos hablado, el screening o el tamizaje, la búsqueda de esta enfermedad, que no es una complicación de la diabetes, sino que es una enfermedad que puede acompañar todos los años. Se debería hacer por lo menos una vez por año. El tema de la tiroides sí que se debería hacer una vez por año. Juanjo, y justamente hay una pregunta relacionada a esto que dice si es que, ¿cómo puede afectar estos niveles altos de tiroides en la glicemia de mi hijo? Y si es que esto podría afectar también algún régimen de tiroxina, los niveles de azúcar o la eficacia en la insulina, ¿hay alguna relación? A ver, así directamente no parece que el tema de las alteraciones de tiroides vayan a tener un efecto sobre el control glucémico que sea evidente. Es decir, no por tener alterada la tiroides voy a estar peor controlado del azúcar, de la diabetes. De la parte del azúcar voy a decir, porque la diabetes es todo, ¿de acuerdo? Pero sí se ve que, por ejemplo, puede haber un poco más de tendencia a ganar un poco más de peso, a estar más cansado, probablemente a hacer menos actividad física, y esto sí podría tener algún efecto sobre el control del azúcar, el control propiamente del azúcar, ¿de acuerdo? Y si se detecta que hace falta, la tiroides no produce la hormona, se tiene que administrar la hormona, porque no se puede vivir sin la hormona que produce la glándula tiroidea, y eso se tiene que administrar desde fuera. Y sobre todo lo que se va a ver es resolución de los síntomas que había comentado Tiago: piel seca, cansancio, unas situaciones de somnolencia como lentitud mental, a veces notar como frío aunque no haga frío. Ese tipo de cosas se va a ver que se resuelven un poco más. Sí, entonces no debería tampoco ni empeorar, y si tal vez algo, mejorar, pero muy discretamente, pero ya les digo, muy discretamente, pero no va a empeorar el control de la diabetes del tomar esta hormona cuando no se produce adecuadamente por nuestra glándula tiroides. Gracias. Tenemos otra pregunta también, Tiago, y es referente a la pubertad. Nos dice si los niveles de azúcar siempre están elevados en mi hijo que está en plena adolescencia, y por más de que intentamos corregir con insulina, igual sus niveles están altos. ¿Qué podemos hacer? Sí, excelente pregunta. Bueno, esto en realidad lo que pasa es algo muy fisiológico. Los niños y las niñas durante la pubertad, como había más o menos mencionado, producen las hormonas sexuales, ¿no? En los niños más bien la testosterona y en las niñas más bien el estrógeno. Y esta alta producción de las hormonas sexuales, con otras hormonas también, de la hormona de crecimiento, por ejemplo, son un grupo de hormonas que llamamos hormonas contrarreguladoras. ¿Qué significa las hormonas contrarreguladoras? Son hormonas que hacen que tengamos que tener un metabolismo un poco más aumentado, más acelerado. Y para tener ese metabolismo más aumentado, más acelerado, rompe incluso reservas de azúcar que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, sobre todo en hígado, músculo, o en los adipocitos, que son las grasas corporales, y echan toda en la torrente sanguínea más cantidad de azúcar. Entonces, esto acaba
además de esto, tenemos un poco de resistencia insulínica, o sea, la insulina que utilizamos todos los días, que pinchamos todos los días, no trabaja de forma totalmente adecuada. Entonces, esto que estoy hablando no tiene nada que ver por el hecho del niño tener diabetes. Esto pasa incluso con adolescentes que no tienen diabetes tipo 1. Hay un estudio clásico de la década de 80 que comparó dos grupos, exactamente esto. Grupos de adolescentes que no tenían diabetes, grupos de adolescentes que tenían diabetes. Y para los dos grupos, la hemoglobina glicada a lo largo de la pubertad ha elevado. No tanto en los niños que no tenían diabetes, pero un poco sí, un poco más que la media de la población general. Entonces sabemos que ya hay una complicación fisiológica ahí. Entonces sabemos que hay este problemilla, entre comillas, que podemos decir así. ¿Cuál es la solución de esto? Pues incrementando las dosis de insulina. A veces, por ejemplo, la niña está en el periodo menstrual, va a necesitar un poco más de insulina por el estrés que tiene. El niño tiene un examen o está un poco angustiado con algunas cosas, entonces va a necesitar más insulina también. Y aparte de eso, no hay ningún problema gordo, simplemente por el hecho de estar en la pubertad, van a necesitar un poco más de insulina. Y sabemos que luego, cuando pasa este periodo de la pubertad, este incremento de insulina a veces se puede ser corregido o reducido un poco. Entonces, eso de necesitar un poco más de insulina en el periodo de la pubertad, aunque pensemos que estamos haciendo adecuadamente el tratamiento, es algo puramente normal. Entonces, es verdad que hay una necesidad mayor de las dosis de insulina durante la pubertad. Y ojo, eso es muy importante porque a veces necesitando realmente más dosis de insulina, podemos llevar a una cetoacidosis si no ponemos adecuadamente las dosis de insulina en este momento, y además una cetoacidosis de forma muy rápida porque la exigencia de la cantidad de insulina realmente es mayor, va a exigir mucho más insulina. Entonces, en eso tenemos que estar muy atentos. Muchas gracias. Tengo otra pregunta también, Jadid, y nos ponen aquí, dice, se suele decir que las harinas de trigo realizadas con transgénico es la que está causando la aparición de la celiaquía. ¿Qué verdad hay en eso? Y me gustaría saber la opinión. Y hay otra pregunta también en la que dicen, ¿cómo una persona con diabetes, a pesar de que me ponen un diabético, la persona con diabetes puede bajar de peso? Bueno, contestando la primera, no es cierto que el consumo de la harina de trigo es la que me va a desarrollar o no la enfermedad celíaca, ¿sí? Como ya mencionaron antes, es más bien una enfermedad del sistema inmune en el cual hay una reacción que se puede presentar en algunos individuos, hay un antecedente genético importante en este tipo de enfermedades y también la combinación de la celíaca con cualquier otra enfermedad autoinmune, en este caso estamos hablando de la diabetes tipo 1, pero en realidad el tipo de harina que están vendiendo ahorita no es responsable de la presencia de la enfermedad celíaca. La otra era cómo puede bajar de peso un niño con diabetes tipo 1. Una persona con diabetes tipo 1, porque niño o adulto. Puede ser un niño sí o un adulto, porque ya los chicos van creciendo. Entonces, la intervención es exactamente igual que una persona que no tenga diabetes, ¿sí? Es crear un balance adecuado de las calorías que están ingiriendo versus las calorías que están quemando, tomando en cuenta en los niños el factor crecimiento. Entonces, por eso, insisto, la clave es cambio de hábitos, ¿sí? Y bueno, en aquellos que lo requieran, pues a veces hay necesidades de dietas bajas en calorías, ¿sí? Que sean balanceadas para lograr romper un poquito ese equilibrio o desequilibrio a favor de una pérdida de peso. Mi sugerencia es que tienen que visitar siempre a un especialista para que le puedan
evaluar y estimar exactamente cuál es la intervención que requiere cada uno, ¿sí? Entonces, pero lo principal, cambios de estilos de vida. Ese va a estar siempre en la base de cualquier tratamiento para el manejo del peso. Otra cosa que no hemos mencionado también, perdóname, que me vino a la mente ahorita, porque es muy importante en la pandemia, es los trastornos del sueño, ¿sí? Entonces ya está demostrado que no dormir bien no solo te sube de peso, sino que también te aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas, como colesterol, triglicéridos, hipertensión, incluso, bueno, en ese caso sería diabetes tipo 2, pero es importante a los papás y a los chicos adolescentes que mantengan sus horas de sueño, ¿sí? Menos de 6 horas está demostrado que sube peso y que aumenta riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedades metabólicas. Entonces, ese detallito no lo había dicho y es parte de los cambios de estilo de vida. Muchas gracias, Yedid. Y sí, y también tengo otra que nos llama la atención y que a veces le dejamos por ahí, pero es esto de los trastornos alimentarios, ¿no? Que también juega un papel importante, y sí me gustaría que los tres participen, que nos den, de acuerdo a la experiencia inclusive que ustedes tienen en sus propias consultas, en un corto tiempo también, porque ya se nos va terminando el tiempo, pero creo que es muy importante también hablar de esto, del trastorno alimenticio que es frecuente, a veces oculto, y que como padres tiene que despertarnos ciertas alertas también al respecto. Entonces, no sé, quien quiera hablar primero, pero me encantaría los tres. Bueno, si quieren, digo un poquito y ustedes sí, ya que tenía el micrófono prendido. Entonces, bueno, primero los pacientes con diabetes tipo 1 tienen más riesgo de desarrollar trastornos alimentarios en comparación a sus pares, sobre todo las mujeres, ¿sí? Es decir, aquellos que no tienen diabetes tipo 1. Yo te puedo decir una experiencia personal en esta temporada, y es que en los adolescentes ha aumentado muchísimo en esta temporada de la pandemia lo que es el riesgo de trastornos alimentarios. Mi consulta va un poquitico más encaminada a lo que es más bien trastornos metabólicos, diabetes, obesidad, pero me ha aumentado muchísimo los casos de trastornos alimentarios en adolescentes hoy por hoy. En los diabéticos tipo 1, yo creo que hay cositas muy puntuales que tenemos que tomar en cuenta en lo que es trastornos alimentarios, y es, primero que nada, mal control de glucosa, a pesar de que vean de que está comiendo supuestamente bien, adecuadamente, o también ingresos con cuadros de cetoacidosis muy frecuentes, es decir, con mucha frecuencia, porque eso puede hablarnos un poquito de que esa persona no se está poniendo adecuadamente la insulina, y muchas veces es a exprofeso para evitar el aumento de peso, porque asocian la insulina con aumento de peso. Entonces creo que son dos cosas de alerta, sobre todo en los diabéticos tipo 1, que tenemos que tomar en cuenta para sospechar trastornos alimentarios, aparte de todas las demás cosas que sabemos en los trastornos alimentarios, ¿no? Pero creo que en los diabéticos esos son dos puntos claves, ¿sí? Y hay que manejarlo, pero siempre con el apoyo, con el equipo interdisciplinario, ¿no? Es decir, no puede faltar un psicólogo para manejar esto, y de hecho no lo hemos mencionado, pero creo que todo paciente con diabetes tipo 1, tanto el paciente como los familiares, deberían tener por lo menos una consulta psicológica para que aprendan a manejar mucho mejor todo el proceso de la enfermedad. Juan, ¿comprendiste? ¿Le ganaste a Tiago? Estoy pidiendo la palabra. No, a ver, Yedid lo ha dicho todo, ha dicho todo lo que queríamos decir. Yo creo que esto es el trastorno de la conducta alimentaria es un tema que manifiesta orgánicamente un problema, sobre todo psicológico, como bien dice Yedid. Entonces yo creo que es súper importante trabajar también, además de
pensar en tener niños y adultos jóvenes y ser adultos los que tengan diabetes tipo 1 y hayan crecido, que orgánicamente estemos sanos, que tengamos una buena hemoglobina glicosilada, una buena tensión, un buen colesterol, todo eso, que también cuidemos la mente. Y eso es fundamental y yo creo que probablemente esto ha sido el detonante de la pandemia y es que también hemos visto un empeoramiento de la salud mental de la población en general, pero sobre todo de los adolescentes, que son un grupo muy frágil de la sociedad. Y eso pasa porque la pandemia ha hecho lo que ha hecho. Hay cambios en hábitos como, por ejemplo, dormir peor o no hacer ejercicio que influyen sobre la salud mental también. Y también hay otro tema que es la gran y alta exposición que tienen los adolescentes a información que viene de las redes sociales. Y es importantísimo, yo creo, que las familias, amigos, padres, estemos todos un poco pendientes de qué tipo de información le está llegando a mi hijo y a mi hija a través de las redes sociales y cómo yo le puedo ayudar a gestionar esa información para que no se convierta en un peso, en una sensación de obligación de tener que cumplir con expectativas, con estereotipos de cuerpos perfectos, de vidas perfectas, de todo está bien, y que caigan en cuenta que la gente muestra, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una boda o en una fiesta, tomamos 500 fotos y el álbum luego tiene 10, porque solamente escogemos lo mejor para mostrar, y en las redes sociales es igual. Se muestra solo lo bueno, pero eso no quiere decir que la vida de la gente que está en redes sociales sea perfecta. Y tal vez ayudarles a gestionar eso sea importante para prevenir problemas de salud mental en general, que puede también derivar en temas de conducta alimentaria. Yo igualmente estoy totalmente de acuerdo que la valoración de la salud mental, y ahí entra también el trastorno de la conducta alimentaria, es fundamental en toda la, si no en todas las consultas, pero por lo menos simplemente por el hecho de cuando pregunto a los padres qué tal va la cosa y tal, y pregunto, ¿y ustedes cómo va? ¿Cómo van? ¿Cómo va papá? ¿Cómo va mamá? ¿Cómo van las personas que ayudan a cuidar del niño y de la niña? También eso es muy importante. Entonces, el estrés relacionado con la diabetes también ya es una carga muy grande. Entonces, esto hay que tratarlo también. Esto forma parte de del rol de pequeñas cosas que tenemos que fijarnos, ¿no? Y claro, asociado a esto, la depresión que puede venir, la tristeza y claro, obviamente el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, por eso es muy importante la valoración de la salud mental. Sí, creo que es muy importante y es un tema que vamos a tratar justamente mañana. Entonces, seguimos invitándoles para que continúen con esto. Voy a cerrar ya con dos preguntas que tenemos y que creo que son importantes. La una nos dice respecto a si hay alguna forma o alguna manera de identificar una persona que tenga triglicéridos altos o colesterol alto sin necesidad, obviamente, de hacerse un examen, porque en el examen me va a dar, pero yo puedo darme cuenta o cómo puedo darme cuenta en casa antes de recurrir a un examen. Alce la mano. Doctor Juan José, ya que la pregunta. Yo creo que no hay manera. Los triglicéridos pueden estar muy altos y no dar síntomas. O sea, cuando tenemos una complicación por triglicéridos altos, están muy altos. Que puede ser, ya exagerando, una pancreatitis por triglicéridos altos, pero eso ocurre con miles de triglicéridos. Y lo normal en el laboratorio que nos suelen poner es como 150, ¿no? Entonces no hay forma. Es importante la vigilancia bioquímica de esos parámetros. Igual que el tema de la afectación del riñón. Tampoco hay una forma sin hacerse glucemias y hemoglobina glicosiladas de saber si la diabetes está bien, porque todas estas son cosas que son muy silenciosas y poco sintomáticas. A veces también la tensión alta no tiene por qué dar síntomas, a la mayoría de gente que tiene tensión alta no da síntomas, entonces estas cosas es importante objetivar, por exámenes o por exploración física, por mediciones. Muchas gracias, Juanjo, y yo creo que en esta pregunta que tenemos al final va a ser un poco el resumen de todas las cosas. Y claro, dice, mi hijo tiene diabetes tipo 1. ¿Cuál es el cronograma recomendado para hacer las pruebas, el tratamiento de atención preventiva?
por ejemplo, revisar tiroides, glándulas suprarrenales, colesterol, etcétera, ¿no es cierto? O si es que a veces lo escuchamos que cuando ya tienen varios años con diabetes, es importante administrar algún tipo de medicación que pueda servir como preventiva, justamente lo que tú hablabas, Juanjo, de proteger el riñón, tal vez de proteger el corazón. ¿Cuál sería su recomendación ya como médicos con sus pacientes de cómo debemos acudir al médico? O sea, tengo que pelearme con el médico, yo ya crezco, yo ya conozco mi diabetes, yo ya sé, el doctor no sabe lo que yo siento, es que nadie me entiende, o es que el doctor no me da la cita y ya pasa un año. Y bueno, ¿qué es lo que ustedes como profesionales tienen que decirnos a nosotros como padres para que no tomemos tan a la ligera esto de no me voy a hacer un examen porque, o yo ya me conozco porque? Yo creo, bueno, puedo empezar. Yo creo que todo esto que hacemos, la forma como actuamos, están basadas en datos que vienen desde guías clínicas. Y estas guías clínicas son innumerables estudios leídos, revisados por profesionales capacitados, expertos en el tema, que elaboran como si fuera una tabla de seguimiento, ¿no? de todas las enfermedades, en este caso de la diabetes, y entonces esto no es nada que esté cerrado, o sea, de una actualización de una guía clínica a la otra, que a veces puede durar 2 años, 4 años, 5 años, dependiendo de la enfermedad, se va actualizando. Lo que se sabe ahora mismo, más o menos algo que ya habíamos hablado al principio, que al diagnóstico de la diabetes tipo 1 se hace todas las pruebas de anticuerpos, todas las que fueron posibles en este momento, tanto para la diabetes como para la tiroides, como para enfermedad celíaca, como para una adrenalitis, que sería algo extremadamente más raro, pero se puede hacer ya también al principio. Y luego, ya dependiendo de la edad, si es un niño muy chiquinino, tampoco hace mucha falta estar haciendo pruebas de colesterol todos los años a este niño. Se tiene una prueba inicialmente normal y si el niño tiene su control de la diabetes más o menos estable. Esto sí, a partir de la pubertad, como sabemos que la probabilidad de empezar con alguna complicación es mayor, entonces ya sí hacemos algo más bien anual, del perfil del colesterol, la microalbuminuria, ¿no? la muestra de orina, para valorar la lesión renal, valoración con oftalmólogo también para valorar una posible lesión ocular. Eso también yo suelo pedir a niños después del diagnóstico o los primeros 5 años y luego a partir de la pubertad todos los años, ¿no? Todos los años tienen que pasar con oftalmólogo para revisar la retina. Y bueno, y luego ya una valoración por lo menos cada 3 meses para explorar, para ver cómo va de peso, cómo va creciendo, para ver las dudas, para verificar la hemoglobina glicosilada. Entonces, por lo menos 4 valoraciones al año, fundamental, a un niño o una niña que tenga diabetes. Luego ya, dependiendo del caso, ya obviamente, hoy día, por ejemplo, con la telemedicina, que después de la COVID, que hay un boom de telemedicina, teleconsultas, a lo mejor alguna cosa u otra, ya tampoco se haga falta así tanta necesidad de acudir al médico, al hospital 4 veces al año, pero las pruebas sí, las pruebas deberían ser hechas siempre. No sé si Jedi y Juanjo tienen algo que presentar. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo y bueno, aprovechando que esta es reunión de familia, recalcar siempre que el manejo de la diabetes es un manejo en equipo, ¿no?